Israel enfrentó este viernes una ola de indignación internacional por haber atacado por segundo día consecutivo a los cascos azules de la ONU en Líbano, que reclama un cese el fuego inmediato en la guerra entre el Estado hebreo y el movimiento islamista Hezbolá. El ejército israelí, que afirma haber disparado contra una amenaza cercana a la posición de las fuerzas de la ONU, aseguró que está llevando a cabo una investigación en profundidad para establecer los detalles de lo ocurrido. La fuerza de la ONU desplegada entre Líbano e Israel, la FINUL, afirmó que su cuartel general sufrió este viernes explosiones por segunda vez en 48 horas, y que 2 cascos azules srilankeses quedaron heridos después de que 2 efectivos indonesios resultaran con lesiones la víspera. El ataque contra las fuerzas de la ONU generó fuertes reacciones a nivel internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a Israel, su aliado, que deje de disparar a las fuerzas de la FINUL. Reunido con sus pares europeos de la cuenca del Mediterráneo en una cumbre en Chipre, el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, instó a la comunidad internacional a dejar de entregar armas a Israel y exigió el cese de todo tipo de violencia contra la FINUL. Su homóloga italiana, Giorgia Meloni, consideró estos ataques inaceptables al igual que el presidente francés, Emmanuel Macron, quien agregó que Francia no tolerará nuevos incidentes de este tipo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que el hecho constituye una violación del derecho humanitario internacional, y la FINUL afirmó que estas acciones suponen un riesgo muy grande para las fuerzas de paz. Los incidentes se producen después de que el 23 de septiembre Israel intensificara la campaña militar contra la milicia libanesa Hezbolá, afín a Irán, y una semana después de que iniciara incursiones terrestres en Líbano. El primer ministro de Líbano, Nayib Mikati, pidió este viernes al Consejo de Seguridad de la ONU un cese el fuego inmediato entre Israel y Hezbolá, después de que el jueves la capital libanesa, Beirut, fuera golpeada por el bombardeo israelí más mortífero desde la escalada del conflicto, que dejó 22 muertos. Líbano reportó además la muerte de 2 de sus soldados en un bombardeo israelí en el sur del país. Mikati llamó a que el ejército libanés y las fuerzas de paz sean los únicos efectivos desplegados en el sur del país y afirmó que Hezbolá está de acuerdo, pero el movimiento islamista no se ha pronunciado al respecto. En Líbano, un país sumido en una debacle institucional y económica, se ha afianzado el poder y la influencia de Hezbolá, movimiento formado por una milicia pero también por un partido político con una importante representación parlamentaria. Hezbolá abrió un frente contra Israel hace un año para apoyar a Hamás, que entró en guerra con Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023. Desde entonces más de 2.100 personas han muerto en Líbano, de las cuales 1.200 fallecieron desde la intensificación de los bombardeos israelíes el 23 de septiembre, según un recuento realizado por AFP en base a cifras oficiales. La ONU registró cerca de 700.000 desplazados internos en Líbano por la violencia y 400.000 personas huyeron a Siria. En respuesta, Israel lanzó una implacable ofensiva en la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, en la que ya han muerto 42.126 palestinos, mayoritariamente civiles, según datos del Ministerio de Salud gazatí, que la ONU considera fiables. La Defensa Civil de la Franja de Gaza registró el viernes por la noche la muerte de 30 personas en el día por una serie de bombardeos en la ciudad y el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte del territorio. Mahmoud Basal, portavoz de este organismo dependiente de Hamás, anunció que un bombardeo ocurrido a las 9 de la noche 6 de la tarde 40 GMT, causó 12 muertos, entre los cuales mujeres y niños, en la ciudad de Jabalia. Antes, Ahmad Kalaout, director de la Defensa Civil para el norte de Gaza, dijo a la AFP que se registraron 18 muertos en varios bombardeos durante el día en la ciudad y el campamento de refugiados de Jabalia. Antes de esta nueva información, el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, había registrado un balance de al menos 140 víctimas desde el inicio de esta operación. A pocas horas del inicio de Yom Kippur, la festividad más importante del calendario judío, las sirenas antiaéreas sonaron el viernes por la tarde en varias localidades del noroeste de Israel, según el ejército israelí, que vinculó esas alertas a la incursión de una aeronave enemiga.